Dicen que todos tenemos algo que nos da miedo. Y lo cierto es que realmente es así. No importa de dónde seas, o de dónde vengas. Todos y cada uno de nosotros le tememos a algo en especial. Pocos se ponen a pensar si realmente conocen ese miedo. Por supuesto que todos y cada uno de nosotros tenemos un miedo que ocultamos consciente o inconscientemente. Es un secreto que tenemos y resguardamos ya que nos da vergüenza lo que otras personas puedan opinar de nosotros. Pero no por esto significa que por no saberlo, u ocultarlo incluso a nosotros mismos, ese miedo no exista y no esté presente. Es ahí donde entra una de las cosas que más me llamó la atención. Como ustedes sabrán, hace meses les prometí un video hablando de una fobia que llamó un poco la atención, pero lamentablemente no se hizo demasiado popular. Sin embargo, ¿por qué hablaría yo de una fobia en mi canal si me centro específicamente más a hablar de teorías y análisis de videojuegos? Pues es por algo bastante simple y obvio. Ya que la fobia que repasaremos el día de hoy, no es nada más y nada menos que un miedo que involucra a animatrónicos. Y no estamos hablando únicamente de animatrónicos, sino animatrónicos sumergidos bajo el agua. Sean bienvenidos a un video un poco diferente, de un tema el cual quería hablar desde hace mucho. Sean bienvenidos a la submecanofobia. No sé si haremos de esta una serie, o un video análisis en específico. Sin embargo, decidí tomar esta oportunidad para tratar de hacer un video más espeluznante de lo normal y así aunque sea un poco, hacer que se sientan incómodos y observados en todo momento. Sin nada más que decir, vamos a empezar. Buenos días, tardes, o noches. Bueno, antes que nada hay que entender qué es la submecanofobia. Para darles un contexto breve de lo que es esta fobia, básicamente trata de un miedo incontrolable e inexplicable a todo objeto creado por el ser humano que esté sumergido bajo el agua. Generalmente asociamos esto a algunos robots animatrónicos creados para precisamente estar debajo del agua. Sin embargo, la submecanofobia puede manifestarse tanto en objetos inanimados, como incluso en cualquier tipo de material hecho por el hombre que esté sumergido debajo del agua. También se le asocia bastante el hecho de que dichos objetos sumergidos bajo el agua deben estar oxidados, o en un estado de deterioro bastante avanzado. También se le asocia a que estos objetos no necesariamente deben estar sumergidos completamente bajo el agua, sino en un entorno donde ésta transite o donde haya presencia de la misma, como ductos o cañerías. Todo tipo de entorno donde el agua esté, es fuente viable para que la submecanofobia se manifieste. Y es por esto que este miedo puede manifestarse de múltiples maneras, independientemente de cómo lo veas. Sin embargo, no vamos a hablar hoy de tipos de manifestaciones de este miedo, sino del que nos interesa. La submecanofobia a los animatrónicos. Tenemos que volver específicamente al año de 1974, cuando el parque acuático de Disney World de las 20.000 leguas de viaje submarino abre sus puertas. Inspirado en una de las obras en las que Disney estuvo encargado durante los años de 1954, basado en la dichosa obra de Julio Verne. Esta mismísima producción por parte de Disney fue tan exitosa que logró recaudar más de $30 millones en su momento, lo que actualmente sería una cantidad de $250 millones. Por ende, los ojos y el interés de Disney en ese momento estaba en darle marcha a un proyecto nuevo que tomaría forma de parque recreativo. Sin embargo, durante ese momento como aún estaba en realización un proyecto grande de Disneyland, no se tenía el concepto completo del parque acuático que veríamos años más tarde. Es por esto, que no fue hasta octubre de 1971, cuando después de muchos cambios y modificaciones conceptuales, el parque finalmente es concebido como un parque acuático inspirado en la obra de Julio Verne, pero con algunos toques característicos de Disney.
Por supuesto que no fue hasta 1974 que el parque abriría las puertas al público, bajo la dirección de Capitán Nemo, el entonces anfitrión del parque. Por supuesto que el principal atractivo del parque no solo era la cantidad de piscinas y zonas submarinas por explorar, sino las gigantes bestias animatrónicas sumergidas que habitaban esas aguas. Para explorar dichas aguas era necesario entrar en un submarino de color gris, el cual daba un paseo para así conocer todo tipo de vida marina real, y atracciones animatrónicas que nos ofrecía el parque. Entre las que más destaca, la serpiente marina, y el calamar gigante. Por supuesto que el parque fue un total éxito durante muchos años, siendo un realmente gran atractivo turístico y llamando la atención de mucha gente debido a las criaturas que habitaban ahí. Hasta que en el año de 1994, se cerró el parque para hacer remodelaciones sin previo aviso, para que 2 años más tarde fuera cerrado definitivamente. Por supuesto que Disney aseguró que esto era debido a que el parque era demasiado costoso de mantener, debido a la cantidad enorme de atracciones robóticas, mecánicas, y vida marina que había que cuidar, por lo que lamentablemente el parque tuvo que cerrar sus puertas y mantenerse en el olvido hasta la actualidad. Obviamente las criaturas animatrónicas se mantuvieron ahí durante bastante tiempo, y gracias a la humedad del entorno y a los canales y conductos de agua de toda la atracción, los animatrónicos se oxidaron y empezaron a desarrollar un aspecto completamente espeluznante. Ni hablar de la apariencia que tomó la serpiente marina mágica de Disney, volviéndose popular gracias a la documentación tomada años después de su cierre. Siendo un completo caos y la evidencia más clara de la submecanofobia, ya que el entorno, el estado tan deteriorado en el que se encuentra, y por supuesto su apariencia, hacen de la serpiente una verdadera criatura de pesadillas. Afortunadamente una de las piezas del parque logró ser rescatada y restaurada para poder apreciar el bastante buen trabajo que hubo detrás de la producción de este parque, pero aún así no deja de ser inquietante el simple hecho de que una de estas cosas fue encontrada en unas cañerías olvidadas de una atracción de Disney de hace más de 40 años. Ahora bien, si sabemos que estas bestias animatrónicas no son nada más que metal sumergido bajo el agua, ¿por qué dan tanto miedo y son tan inquietantes? Creo tener una explicación sobre su peculiar forma de asustar. Realmente no puedo decir nada ya que no soy psicólogo, pero tengo entendido que esto se debe principalmente a que desconocemos sus intenciones. Obviamente son objetos que jamás podrán atacarnos o siquiera moverse sin interacción humana. Pero aún así, sigue siendo espeluznante tener una de estas cosas enfrente, debido a su estado de descomposición avanzado, su apariencia totalmente aterradora, y al hecho de que están sumergidas bajo agua. Un entorno en el que los seres humanos no estamos muy acostumbrados. De hecho, creo que el ejemplo perfecto del por qué dan tanto miedo puede ser comparado con los cocodrilos o cualquier criatura real que viva bajo el agua. Ya que como nosotros no somos capaces de desenvolvernos o defendernos con facilidad bajo el agua ya que somos criaturas terrestres, ver un animal o una criatura gigante con un aspecto amenazante que puede atacarnos en cualquier momento y sumergirnos bajo agua, se vuelve una experiencia que al pensarla un poco da algo de ansiedad. Nada más pensar que si estos robots fueran como los de Five Nights at Freddy's y pudieran conducirnos al agua para sumergirnos y así devorarnos, se vuelve algo que realmente no quieres experimentar. Seguramente puedes combatir cuerpo a cuerpo contra un animatrónico como Nicolas Cage, pero nunca podrás pelear cuerpo a cuerpo mientras te sumergen bajo agua y te arrastran a sus fauces. Realmente creo que eso es lo que da más miedo de estos robots animatrónicos más allá de su estado de oxidación. Es el hecho de que imaginar que son reales y que pueden moverse en el agua con facilidad es lo que los hace aterradores. A mí en lo personal me da bastante miedo ver estas criaturas, y es ahí donde quiero entrar con mi siguiente punto. Sabiendo que estas criaturas son horriblemente espeluznantes, ¿por qué seguimos desperdiciando este buen material? No sé si lo dije ya antes, pero nosotros como fans de Five Nights at Freddy's tenemos una capacidad para crear cosas que muchos otros fandoms realmente no tienen.
Somos capaces de hacer una cantidad exagerada de videojuegos inspirados en FNAF que igualan e incluso superan a los títulos originales. Con tantas buenas ideas que dan miedo y atemorizan a cualquiera, ¿por qué no combinar el miedo a estas criaturas robóticas con Five Nights at Freddy's? Según entiendo, había un videojuego llamado Underwater Wonders el cual tenía esta idea en mente, pero hasta donde entiendo la idea fue descartada y se volvió algo completamente separado y original a su manera. Es por esto que me llama la atención pensar en cuáles serían las posibilidades de volver esta experiencia muchísimo más aterradora si nosotros mismos somos capaces de darle forma. Hacer videojuegos, modelos, dibujos, y sobre todo un contexto relacionado a Five Nights at Freddy's que dé miedo. Si de por sí la historia de FNAF es bastante tétrica, con la submecanofobia tenemos mucho material nuevo para trabajar. Sobre todo cuando hay muchas historias nuevas que están saliendo en torno a estas horripilantes criaturas. ¿Podemos nosotros trabajar en estas ideas para que un producto nuevo y original salga tomando como base a la submecanofobia? Definitivamente que sí, y es por esto que hago este video. Porque a mí me gustaría que tomáramos esta idea de la submecanofobia, y con el conocimiento que hemos adquirido de esta franquicia durante los 7 años que lleva existiendo, hacer algo de esto genuinamente espeluznante y hacerlo una experiencia que nunca olvidaremos. Quizás son ideas mías, pero le veo demasiado potencial a esta idea de animatrónicos sumergidos bajo el agua. Así que, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que valga la pena hacer algo al respecto y hacer videojuegos inspirados en FNAF en torno a la submecanofobia? ¿Fangames de FNAF de la submecanofobia? ¿O algún modelo de estos horribles animatrónicos? Si tienen ideas como estas, no olviden mencionarme, ya que me gusta apoyar a quienes se inspiran de mis videos para continuar la idea. De verdad me gustaría que todos, incluso los que no sepan o puedan modelar, hagan de su parte para que esta idea se haga mucho más popular y se cree el primer fangame de FNAF dedicado a la submecanofobia. Sin más nada que decir, me despido por ahora, recordándoles que si les gustó este video, pueden apoyarme regalándome un gran me gusta, y siguiéndome en mis redes sociales. También recuerden unirse a mi servidor de Discord, y suscribirse. Sin más que decir, un saludo para los miembros del canal.